Gracias por continuar con nosotros y a partir de este minuto conversamos con la doctora Natalia Vergés, es oftalmóloga con una especialidad en oftalmología pediátrica y justamente este mes de octubre se hace propicio conversar sobre el tema de la visión, un sentido sumamente importante para todos nosotros, sobre todo cuidarlos, el que tenemos el regalo de tenerlo de manera intacta. Y bueno, pues en este mes justamente que se celebra el Día Mundial de la Visión, pues nosotros tenemos el honor de contar con una miembro de esta familia y experta, ¿no?, en este tema oftalmológico. Doctora Natalia, muchísimas gracias por una vez más regalarnos estos minutos para conversar con usted. Gracias, siempre un placer estar aquí y un reto también, porque cuando nos entrevistan personas así que tienen mucho conocimiento de lo que vamos a hablar, pues siempre es un reto, pero un honor. Gracias por la invitación. En este mes se celebra el día A. ¿Qué es el día A? Sí, este es el día número 8, o sea que tenemos 8 años celebrando en el país el día A, que la A viene del día de la ambliopía, que es una patología que diagnosticada a tiempo tiene una incidencia, una importancia grandísima en lo que va a ser la salud visual de los niños, porque es una patología que hay que diagnosticarla en la niñez, antes de los 9 años de edad, y pues evidentemente va a incidir en su vida entera tener ese diagnóstico temprano. Hace 8 años que venimos haciendo esas jornadas en octubre. Uno de esos años yo como presidenta del Consejo Dominicano de Oftalmólogos Pediátricos. En este año 2022, pues la presidencia le corresponde a la doctora Claudia Rodríguez, que impresionantemente lo ha hecho también súper bien. Y bueno, es un esfuerzo de un grupo de oftalmólogos de mi subespecialidad, oftalmología pediátrica, pero también muchos oftalmólogos comprometidos con la causa, de hacer distintas jornadas para que la población, ya sea chequeos, como fue en este año, chequeos de manera gratuita para hacer tamizaje de los pacientes, tamizajes visuales y hacer diagnósticos tempranos. Y también hacemos en el día muchas jornadas educativas. Lo hemos hecho en escuelas, lo hemos hecho en colegios, hemos hecho tour de media, o sea, cada año tratamos de hacer algo diferente. Pero el tema es que la ambliopía es baja visión en un ojo, en ambos ojos, y detectarlo a tiempo. La ambliopía es una enfermedad, como yo digo a veces a mis estudiantes, neurológica. Vamos a decir por qué. Porque el niño nace con una visión subnormal y siempre tengo que comenzar diciendo eso para que se entienda, porque uno cuando piensa en patología, piensa en una patología que te dio ya. Yo estaba bien y de repente ahora tengo hipertensión. No. El niño nace con una visión subnormal que debe desarrollar desde el día 1 de su nacimiento y que es un proceso que debe seguir activo y para que ese cerebro, sobre todo el área cortical visual, se desarrolle completamente. Y esto más o menos es hasta los 8 o 9 años de edad. O sea, todos los niños nacen con baja visión. No baja visión, con una visión que no ha desarrollado su potencial. Que no se ha desarrollado plena. Exactamente. O sea, que como los demás órganos del cuerpo y digamos la estructura ósea, muscular del cuerpo, para que la gente no entienda. Exacto. La visión se va desarrollando con los años. Se tiene que desarrollar. Se tiene que desarrollar con los años. En ese periodo que se llama periodo crítico de la visión, hasta más o menos los 8, 9 años de edad, aunque ya se sabe que después de esta edad hay cierta plasticidad cerebral y de eso se está estudiando mucho y se pueden lograr algunas cosas, pero críticamente esa ventana es la que tenemos que en esa ventana descubrir descubrir si este niño tiene un defecto refractivo, que es lo más común, o sea, que es miope, que es hipermétrope, que tiene astigmatismo, descubrir si tiene algún tema con lo que es su segmento anterior, opacidades corneales, cataratas, para actuar en consonancia y devolver a ese niño un estímulo sano en ese ojo. Descubrir si tiene estrabismo, curar o tratar ese estrabismo para
darle la posibilidad pues de tener el estímulo adecuado. El estímulo adecuado para una persona, para un niño, es la binocularidad, o sea, tener igual estímulo visual en ambos hemisferios, porque cada ojo está recibiendo el estímulo visual adecuado y así se desarrolla la visión. ¿Y cómo entonces se trata esta condición? O sea, porque estamos hablando de un límite de 8 o 9 años para la detección apropiada. Y a partir de ahí, ¿cuál es el proceso que clínicamente se lleva y los porcentajes de éxito entonces, partiendo Depende de de la enfermedad, supongo. Sí, exacto. Claro que depende de la enfermedad, pero no sobre todo depende de la edad en que hagamos el diagnóstico. Vamos a ver si me voy a explicar con un ejemplo que a veces es mejor que explicar la parte teórica. Si tú tienes un paciente que tiene una diferencia refractiva, digamos, tiene su ojo derecho totalmente normal, que no tiene ningún defecto refractivo, y tiene su ojo izquierdo Lo que la gente llama 20-20. Pero no hablemos de visión, porque visión es lo que queremos lograr. Bien. Vamos a hablar de patologías. Entonces, tiene en ese ojo no tiene ningún defecto refractivo, pero su otro ojo tiene, digamos, -2, -3 de miopía. Pero tú lo detectas a los 9 años, tú lo corriges a los 9 años, pero no va a ser igual la cantidad de visión que vas a ganar en ese paciente si lo detectaste a los 9 años que si lo hiciste cuando el paciente tenía 2 años, porque tu ventana para trabajar con ese cerebro es mayor. Entonces, por eso es la importancia de esa detección temprana. No es que no podamos hacer cosas, es que si lo hacemos temprano el pronóstico es mejor, cambia. Suena como que uno siempre piensa, digamos, hay muchas personas que no entienden la importancia o entienden que si el niño nació normal, por ponerlo entre comillas, que el pediatra y el neonatólogo te lo entrega, se lo entrega a la madre y dice, mire, felicidades, aquí está su hijo varón, su niña, ay, el niño está mamando, grita, llora, heces fecales, orina, todo bien, no tiene fiebre, lo llevamos a la casa, ahí terminamos, hasta que empiece la visita al pediatra del primer mes. Pero precisamente en esta semana me interceptó en los pasillos una profesora nueva de acá del colegio, de descendencia inglesa, y me dice, mire, yo quería conocerlo a usted porque la doctora Vergés operó a mi hija de cataratas con 2 semanas de nacida. O sea que a esa niña usted la vio de menos de 2 semanas de nacida y la operaste a las 2 semanas de nacida. Quiere decir que a los niños, antes de salir de la clínica, tiene que verlo un oftalmólogo. Sí, de hecho hay un proyecto de ley ahora mismo que se está trabajando sobre ese tamizaje visual temprano, antes de salir inclusive antes de salir del hospital. Incluso para que sea de menor carga económica para las familias, porque no habría cobertura y demás. Exactamente. Junto al tamizaje del oído y a los tamizajes genéticos que también se está abocando para que esas cosas se hagan de manera rutinaria. Ahora, yo te puedo decir, porque me gusta siempre tratar de poner las cosas en positivo, que cada vez vemos más que los pediatras, que son los que tienen ese approach con el paciente temprano, cada vez los pediatras envían más a estos niños, a estos bebés o estos infantes a la consulta oftalmológica, lo cual es muy positivo. A veces los envían y los pacientes no van porque sabemos que de eso tenemos también. Hizo mucho bien también en nuestro país a nivel público, o sea, a nivel de personas de escasos recursos, hizo mucho bien el tema de las estancias infantiles, que fue un logro del pasado gobierno, que hacía... Ellos fueron los responsables. Bueno, no, porque están cerradas, tú supiste. Bueno, las estancias infantiles le exigían a los padres que llevaran esos niños a hacerse un examen oftalmológico, y todos los que estábamos a nivel público nos sentimos muy bien con eso, porque pudimos ver niños en esas clases sociales que a veces no tienen lo que no tienen, que es la información, pues llegar y diagnosticar a sus chicos tempranos. Claro. Temprano, agrégale a esto
que, por ejemplo, algo que hemos discutido previamente, que el tema del COVID también retrasó las vacunas normales de los infantes. Sí, mucho. Entonces, si con el COVID se retrasaron las vacunas normales y también los chequeos oftálmicos, los chequeos otorrinos y demás tamizajes que hay que hacerle a los niños pequeñitos, estamos hablando de una población que potencialmente está en riesgo. Claro, una población que potencialmente está en riesgo. Sí, creo que se está retomando ya tenemos más de un año, retomando otra vez poco a poco esa normalidad de la consulta oftalmológica y de la consulta oftalmológica temprana. Sin embargo, eso no nos podemos parar. Yo comentaba con mi estudiante que por ejemplo, en nuestro centro, que de todos los centros que trabajaron, fue el que más pacientes vio, aunque realmente no tuvimos una asistencia masiva este año como hemos tenido otros años, pero también pienso que es positivo, que quiere decir que ya muchos chicos están ya chequeados. Quiero pensar eso, pensando en positivo también. Pero yo le comentaba que ella me decía, bueno, pero doctora, tenemos un porcentaje de un 8% de ambliopes en esta campaña, en este pequeño muestreo numérico que hicimos en el hospital. Y yo decía, bueno, pero un 8%, no, tiene que haber algo, tiene que haber un sesgo en esa muestra, pero luego que analicé los datos de los otros centros que participaron, y realmente es mayor. O sea, si así sacando el promedio de los otros pacientes que se vieron a nivel nacional, o sea, un centro en Santiago y varios centros aquí en la capital, fue un 11% de chicos ambliopes que se diagnosticaron en esa campaña. Aclárale qué quiere decir ambliope. O sea, que tienen una diferencia visual de 2 líneas de visión entre un ojo y otro. Gracias. No importa cuál fuera la causa. La mitad de esos pacientes era refractiva, o sea, era por defecto refractivo. La otra mitad era por estrabismo, era por opacidades de medios, etcétera. Eso es lo que la gente comúnmente llama ojo vago. La ambliopía es lo que la gente comúnmente llama ojo vago, exactamente. ¿Y en que ese se caso, cura entonces, haciendo qué? Bueno, entonces tratamiento, ¿verdad? Me preguntaste ahorita del tratamiento y la verdad es que hay muchos tratamientos para la ambliopía. El gold standard para el tratamiento de la ambliopía es el parchado. Parcharlo no. Por eso siempre digo que también parte de la campaña que tenemos que hacer en el día A es de concientizar a las personas que cuando vean, número 1, un niño con lentes a edad temprana, o número 2, un niño con parchado, no lo veamos con pena ni los hagamos sentir que tienen algo muy grande o que nos da pena, nada de eso. Debemos ver eso con alegría porque quiere decir que ese niño está siendo tratado temprano, en el momento que tiene que ser tratado. Correcto. Entonces, el gold standard, como le digo, es el parchado. ¿Por qué qué es lo que hace el parchado? Básicamente, el parchado va a penalizar el ojo que ve bien para obligar al cerebro a utilizar el otro ojo, el ojo que tiene el problema. Desarrollar el nervio. Entonces, en base a esa terapia de penalización, hay muchas otras terapias que se pueden utilizar. Se utiliza la penalización óptica, o sea, penalizando el ojo bueno, por decirlo así, o poniéndole una refracción más alta de la que tiene que usar, o poniéndole, hay muchas maneras. Hay penalización farmacológica, que se usa atropina para dilatar la pupila en ese ojo. Modernamente se están usando unos lentes que ellos mismos bajan su filtro, son carísimos, de eso aquí en el país no tenemos, pero tampoco han tenido mucha aceptación. También hay terapias orales, farmacológicas, la levocarbidopa es una de las que se está utilizando con mucha, no tanta efectividad, pero sí se está estudiando mucho. Fue un medicamento que se conoció por el Parkinson, porque se estudió que parte de ese daño cerebral que produce el Parkinson es porque hay una insuficiencia de esa dopamina, y la levocarbidopa es un dopaminérgico, y entonces pues lo que hace es como que abrir un poquito más la ventana de plasticidad cerebral para poder hacer esos tratamientos de ambliopía. Pues eso es algo que se está estudiando, pero realmente es muy barato el tratamiento de la ambliopía. Más sencillo el parchado. El parchado.
Y bueno, todo lo otro son opciones que uno conversa con el padre, porque esto es un trabajo de la mano. Claro. Es un trabajo de la mano madre, o sea, padres, el paciente y el médico. Y la escuela. Y mira, y la escuela es súper importante. Claro. Aunque yo particularmente trato de que, y hablo con los padres de mis pacientes, trato de que no lo parchen en la escuela. Pero a veces el horario de escuela es tan largo que terminan teniendo que hacer sus tratamientos de penalización en las horas de escuela. Yo trato de que no. Justamente usted hablaba ahorita, ahora hablamos de escuela, y hace un momentito conversaba y utilizó la expresión de la población de riesgo, que es la que está cada vez más expuesta a, de repente, la digitalización, los entornos digitales, los dispositivos, y mencionaba los porcentajes que en algunos casos le parecían pocos de los niños que fueron detectados con situaciones de visión. Entonces, realmente, ¿cómo nosotros, a la luz de que cada vez más vamos a seguir utilizando, sea para el entretenimiento, para el aprendizaje, para cualquier, hasta para la comunicación, los equipos tecnológicos? Entonces, esta conciencia de estos días, ¿cómo nosotros combinamos para que realmente podamos tener casos de éxito, considerando que los porcentajes parecen que siguen en aumento? En aumento. Mira, el tema del uso de los aparatos de la digitalización, como hablamos, es el pan nuestro de cada día en el consultorio. Es la pregunta más frecuente. Si yo te puedo decir, la pregunta más frecuente que yo tengo en el consultorio. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo controlo? Porque la verdad que nos está ganando el pleito. Entonces, antes realmente nosotros no sabíamos qué tanto daño podía o qué cambio provocaba el que un niño estuviera expuesto a tecnología tanto tiempo. Sin embargo, ya hay estudios muy serios, y cuando te digo muy serios es porque los estudios en niños tienen que ser estudios que pasen de los 5 años, por lo que hablábamos ahorita de lo que es ese gap de su visión, y tienen que ser estudios de muchos pacientes. Entonces, los que llevan la voz cantante en esos estudios son los orientales. Que típicamente sufren de problemas refractivos. Así. En China, en Corea, en Japón, se han hecho bellísimos estudios multicéntricos de muchos pacientes, y todos los estudios llegan a la conclusión de que el uso de estos aparatos se relaciona directamente con una miopización en el niño. ¿Qué quiere decir esto? Que si el niño es miope, porque genéticamente trae la miopía en su código genético, y iba a ser un miope de 2, de 3 dioptrías, puede llegar a 10. Dios mío. Puede llegar a una miopía magna. O sea, va a tener un aumento de la miopía mucho mayor de la que normalmente iba a tener. Y en una edad más temprana. Y probablemente a una edad más temprana. Es difícil hacerle entender esto a los niños en el consultorio, porque entonces ellos te dicen, pero papá vive pegado del celular el día entero, ¿y por qué a él no le pasa nada? Entonces ahí viene el proceso de explicarle, tu ojo está en desarrollo, el de él no está en desarrollo. De hecho, en esas escuelas donde se hicieron todos esos estudios, se transformó mucho el tema de la escolaridad, y se aumentó lo que es las horas de luz solar y de actividades al aire libre en los niños, y se disminuyó el uso. Disminuyó porque lamentablemente no podemos quitarla, no podemos eliminarlo. Se disminuyó esas horas de pantalla de los niños. Exposición a una pantalla digital. Particularmente cuando yo comienzo el discurso en el consultorio, todos los chicos, sobre todo si están en esas edades prepúberes, se ponen bravos conmigo en el consultorio. Entonces, lo que he optado por hacer es que le digo, toma tu celular, mira a dónde está la cantidad de uso de pantallas que tú tienes en el día, y ponte de meta bajarle el 50%. Tú verás que se puede hacer. Y así uno más o menos ir trabajando ese tema de la digitalización. Y evidentemente con el tema de la ambliopía eso es muy importante, porque en los casos de la ambliopía refractiva son silentes, porque nadie está haciendo esto todo el tiempo. Entonces tú puedes tener un ojo que se está desarrollando miope y el niño no va a darse cuenta. Y está ahí, en el estímulo perfecto para que ese ojito siga volviéndose más miope.
Sobre todo que ellos no saben dar Entonces, las alertas. Él ajusta con un ojo Mira por un solo ojito. y para colmo también las pantallas celulares, digitales, tú puedes agrandar y al tú agrandar ya tú controlaste tu refracción y por tanto tú no te vas a dar cuenta que tiene un problema refractivo. Exacto. O sea, es tan sencillo como eso, ¿no? Estamos, o sea, con un ojo podemos ver O perfectamente. sea que los padres tenemos que de manera permanente, primero tratar de que nuestros hijos utilicen menos la pantalla. Claro. Eso de que entregarle un celular a un niño de 8 y de 7 años, imposible. Son cosas sencillas que tenemos que hacer en el colegio. Tenemos que hacer más actividades que sean lúdicas, que sean abiertas, sacarlos más a escenarios donde no estén expuestos a la pantalla y más expuestos a la luz natural. Sí. Y obviamente estar los padres todo el tiempo preavisados y mirando cómo el niño ajusta y cómo el niño se comporta. Bueno, y yo creo... Tan sencillo como ponerlo a leer un libro. Mire, Sí. denle un libro a leer y usted se dará cuenta cómo él lee. Y yo creo que el rol de la escuela es muy importante y que las escuelas en nuestro país cada vez lo están exigiendo más, es pedir los certificados oftalmológicos visuales. Anuales, claro. Porque eso, y pedirlos anualmente, no nada más cuando el niño va a Sí, entrar a la cuando entra a la escuela. escuela. Y eso es muy importante porque yo, que tengo un tiempito ya de práctica, sé que he descubierto muchos defectos refractivos en pacientes, mucha ambliopía y muchos defectos refractivos en pacientes que no tenían ninguna sintomatología, que simplemente fueron porque con Había la que ir. exigencia de la Claro. escuela. Claro. Y en ese caso, doctora, ya nos agota un poco el tiempo. Nos conversamos regularmente de estos problemas de visión y lo limitamos a que, bueno, o está la opción de una cirugía en el caso de que se pueda, o colocar unas lentes. ¿Existe algún otro efecto secundario de un problema de visión más allá de una cefalea, de una migraña? Sí. ¿Hay alguna condición neurológica que pueda afectarse partiendo de la dificultad visual? Tu pregunta es De excelente. Tu pregunta es excelente. Sí. Mira por qué. Porque, por lo que yo dije ahorita, tú puedes ver con un solo ojito. Con un solo ojito tú te puedes desarrollar normalmente. Por ahí hay miles de personas que solamente ven por un solo ojo. Y Pero no lo saben. ¿qué se pierde cuando tú no tienes binocularidad? Se pierde una cosa que se llama la estereopsis. La estereopsis es lo que te ayuda a mirar por un microscopio, manejar un avión. Si tú te vas a parquear entre dos vehículos, esa sensación, esa determinación espacial de parquearte en estos dos vehículos te lo da la binocularidad. O sea, una serie de cosas que tal vez hacemos en el día a día, La visión periférica. que tú no pierdes una visión periférica importante. Entonces, pero además de todo, estamos hablando de una población antes de los 9 años de edad. O sea, estamos hablando de un niño que si tú no corregiste esa visión, va a tener 50% menos de su visión para el resto de su vida. Imagínate Dramático. que a ese ser humano le pase un accidente y pierda su mejor ojo. Y Todo lo que puede provocarse por lo que acaba de explicar. Un accidente, la gente dice, bueno, un accidente. Mira, un accidente, yo que he estado cerca del tema oftálmico, un accidente de un desprendimiento de retina puede ser algo como un estornudo. Tú estornudar, una tos, por ejemplo, que te viene una tos muy fuerte y tú te sacudes tu cabeza, te puede ocasionar un desprendimiento de retina. Esa retina que ya tengo una condición, claro. Y ya Muy entiendes, y un sensible. desprendimiento, o una diabetes, hay 1000 condiciones que te llevan a un desprendimiento de retina. Y entonces si se te desprendió la retina del ojo bueno y tú no sabías que tú eras ciego del otro ojo, no vidente del otro ojo, Sí. ahí terminó tu vida visual. Definitivamente, bueno. Y pudo haber sido evitado, o sea que ese es el punto fundamental. Si usted lleva a su hijo a chequearse de los ojos desde antes de las 2 semanas de nacido, porque la doctora lo opera de 2 semanas de nacido, ¿entiende? Mira, en cuanto a eso de la... Hasta los 8 años de edad, usted probablemente va a poder prevenir eso. Yo siempre, me gusta hacer ahí un alto. Realmente, los oftalmólogos, sobre todo los que estamos entrenados en oftalmología pediátrica, podemos hacer un examen oftalmológico a cualquier edad. De hecho, a los niños prematuros, antes del mes de nacido, hay que chequearlos. A cualquier edad podemos hacer un examen oftalmológico. Si tú te vas a los libros, te hablan de que el primer examen, o antes se decía que el primer examen oftalmológico, los americanos decían, antes de los 4 años el niño tiene que tener un primer examen oftalmológico, pero ya con el niño de 2 años es muy verbal porque se estimula muy temprano hoy Claro. día. Entonces, tú puedes llevar a ese niño
desde que hable. Si tú tienes sospecha porque en tu familia hay algún problema, tú lo puedes llevar antes. Nosotros tenemos cómo sacar información de ese niño. El comportamiento. Y lo digo porque también no es bueno crear el estrés de, ay, pero ya tiene 1 año y yo no lo he llevado. No quiere decir que está mal, ¿entiendes? Pero ya programa que ya en algún momento tienes que llevar ese niño a chequear. Claro que sí. Ujú. Bueno, y Señores. continuar, exacto, fomentando la Claro. conciencia a En través términos de de estos días. política educativa y política sanitaria nos falta muchísimo por hacer. Sí. Ojalá y efectivamente de las clínicas y los hospitales no le den de alta sin que un médico oftálmico lo vea. Viene en Igual que camino, viene en un camino. otorrino. Sí. No, si está en el escritorio de Pacheco, ya la semana bueno. pasada lo vimos, que No, si no, las cosas vamos a que ser están arriba del positivos, escritorio de eso se va. Pacheco, yo no sé si lo tiene el ingeniero Eduardo Estrella en la mano, quizá le dan curso y lo mueven, pero si está en el escritorio de Pacheco, no te auguro grandes éxitos en esa situación. Pero vamos por esta tribuna a empujar para que así sea. Y a nivel educativo, bueno, que el Ministerio de Educación y nosotros en términos de los colegios privados, que se exija anualmente el chequeo oftálmico y el otorrino con más frecuencia, porque en definitiva es una variable fundamental. O sea, sin ese sentido, el sexto sentido que los psicólogos hoy en día quieren manejar, que obviamente la ambliopía lo afecta de manera importante, no se va a poder desarrollar. Sí. Doctora, Se Se nos muchísimas terminó gracias. el tiempo y no hablamos nada de la huelga de Qué los bueno. médicos, y la herencia universal y demás, pero está bien, yo te lo voy a guardar para otra cita. En otra ocasión. No te Muchísimas preocupes. gracias, Bien. doctora, siempre Gracias a ofreciéndonos informaciones muy valiosas. Y a ustedes que han estado con nosotros durante esta jornada, agradecerles la preferencia, ¿no? Durante esta franja horaria de 9 a 10 de la noche, todos los domingos, a través de esta, la señal de EN Televisión y en todas nuestras plataformas digitales. Agarre esa entrevista y compártela. La voy a Desde compartir. nuestro canal de YouTube usted se la puede mandar a todo el mundo y por ahí también podemos nosotros aportar a esta evangelización que hace falta en el mundo de la oftalmología. Bueno, pasen muy buenas noches, resto de la noche y muy buena semana el día de mañana. Hasta Así es, entonces. señores, nos vemos la semana entrante.